El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos cada jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda su amigo Ernesto Duque Padilla. Está conmigo también Elizabeth Buitrón, como siempre. Muy buenas tardes, Elizabeth. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer saludarlos de nueva cuenta. Y también nos acompaña Zaida Morlet Villa. Buenas tardes, maestro, y buenas tardes a todo el auditorio que, como cada jueves, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. Y como ustedes saben, en este espacio comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Ofrecemos nuestra opinión desde el punto de vista del psicoanálisis y las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la historia, la filosofía. Y bueno, pues también en ese sentido de pertinencia, hoy dedicaremos el tema al Día del Padre, pero hemos dedicado a nuestro programa ¿Qué padre? Entre interrogaciones. No esperen pues que estemos elogiando esto como cualquier día festivo y qué bonito y puro amor. No, pues preguntémonos mejor sobre cuál es la función paterna, la historia de la paternidad y todo esto que implica. ¿No te parece, Elizabeth? La función paterna siempre es una función que vale la pena plantearse, que siempre es un tema de actualidad, no importa a veces que suene un poco gastado, siempre es un tema que vale la pena porque ciertamente las diferentes épocas plantean una función diferente. Y hoy día está en crisis. Mira, pues eso ya nos plantea un tema del cual hablar, ¿no? ¿Cuál es esta crisis del padre, Zaida? ¿Cómo ves? Bueno, de hecho venía recordando algunos puntos, preparando el programa. Culturalmente, la idea de la mercadotecnia sobre el Día del Padre es muy reciente, es ya casi a finales del siglo pasado, más o menos como de los 70s, 80s, en donde la nueva tendencia marcaba que para que un hombre fuera exitoso no solo tenía que tener un trabajo o ser un buen proveedor, sino también tenía que tener una esposa y tener hijos, es decir, tenía un equilibrio entre su vida laboral, personal y su vida en familia. Bueno, pero ¿qué es un padre? La etimología del latín nos dice que es el engendrador, jefe o dirigente. Y en griego, pater, no es solamente que sea padre, sino ciudadano. Eso quizá no diga gran cosa, pero fíjense, históricamente la función del padre ha cambiado, porque entre los romanos el padre tenía una gran autoridad. Por ejemplo, decidía para los hijos con quién deberían de casarse. Y tenía derecho de vida y muerte sobre el hijo también. Es una función prácticamente de amo. Sí. Como si fuese el creador, el autor. Es una imagen muy presente en la cultura y sobre todo en la religión. Identificar al Padre, por ejemplo, el Padre Dios, como el origen, ¿no? Y por lo tanto, si tú eres el Padre en ese sentido, pues eres dueño de la vida, del cuerpo del otro, ¿no? Bueno, y en cierto sentido es el creador, no es un genitor. Sí. Pero no se puede reducir solamente a eso, menos hoy día que el genitor también puede ser un donante, puede ser la ciencia, entonces se desdibuja un poco. Eso es de lo que tenemos que estar hablando. Mira, en todo este paso, desde los romanos hasta esto que tú mencionas ya, por ejemplo, con inseminación artificial, podríamos pasando por el cristianismo, ver cómo en ese momento se le quita la propiedad a esa figura del padre, el que engendra, de los hijos, para adjudicársela a Dios, ¿no? Y hay distintas épocas. En el siglo XVIII
hay un código napoleónico donde el Estado reemplaza a la Iglesia, ¿no? Entonces aparecen los derechos del ciudadano. En el siglo XIX los padres se vuelven educadores. O sea, digamos que es un papel sustituible que puede ejercer cualquier otra persona. Es quien juega, quien cuida, quien lleva a la escuela al niño. Vamos, a través de la historia ha habido distintas la gente se puede excepciones. preguntar por qué en el siglo XIX toma esa función, pero bueno, hay que recordar que siglos atrás los padres no eran exactamente los que criaban a los niños estaban al cuidado de institutrices, de tutores, de nodrizas, no eran exactamente los que criaban, eran los que sostenían la familia, los proveedores. El proveedor. O sea que además de la función de genitor tenían la de proveedor. Claro, y eso parece ser un papel estándar históricamente hablando, ¿no te parece? Sí. O sea, no Que ha se cambiado mucho, se repite en casi todas las culturas. Sí, lo que nos preocupa ahora en la época en la que nos toca vivir es esto que nosotros los psicoanalistas llamamos declinación de la función paterna. Es como que el padre baja de precio, baja de valor, es muy sustituible. El Estado en muchas ocasiones toma su lugar. Y luego viene esta problemática que tú bien señalas, ¿no? Por ejemplo, la inseminación artificial. Y cada vez queda más cuestionado si realmente él tiene esa función de jefe de familia, ¿no? Con todas estas cosas. Fíjate, en esto que dices... O es un jefe, pero no tanto. Jefe en el sentido de que pone las reglas, el orden, da la guía familiar. Y decide qué hacen y no hacen sus niños. Mira, por ejemplo, en una ocasión, en una charla, decía un papá que él era el que le podía decir a su hijo si podía tomar o no. Entonces, yo le señalaba que en ese sentido había un malentendido porque es la ley la que dice que alguien puede tomar después de la mayoría de edad, no su papá. Bueno, pero eso es el orden social en realidad. Pero impacta. Dentro de la casa, los padres en un momento dado dicen, véngase mi hijo de 16 años, échese una cerveza conmigo. Hay una autoridad interna, ¿no? Claro. Pero que no necesariamente es del padre. Pero que está reglamentada de fuera. Bueno, y falta ver además la cuestión de la presencia, ausencia e inexistencia del padre. O sea, la cuestión es más compleja. Por ejemplo, en enero, el 3 de enero, te doy un dato muy particular, de 1973, en Francia, se otorga el poder a las madres de declarar a los hijos a su nombre, casadas o no. Entonces, según la ley, es el padre quien tiene que demostrar su presencia, la autoridad ya no existe. Una madre puede prescindir de esa figura. Eso es un hecho que para nosotros puede pasar inadvertido, pero históricamente es muy importante. Claro, porque impacta a nivel social y a nivel cotidiano, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? O como este hecho que ocurrió hace años en México, cuando cambiaron el delito de parricidio, que era el delito, digamos, el más grande crimen que uno pudiera concebir, lo cambiaron por crímenes de parentesco. ¿Qué cosa? Entonces hay una caída del lugar que ocupaba el padre y lo sitúan como en el lugar de cualquier otro familiar. Fíjate, no deja de ser un crimen, pero ya no era el más grande. No, y como mitológica, histórica y teóricamente sí tiene importancia el parricidio, ¿no? Hay, por ejemplo, hay por lo menos dos referencias muy importantes. Tótem y Tabú, una obra en Freud, que explica la cuestión de la organización social en función de la culpa y el parricidio, y la otra la propia Iglesia Católica, donde el Hijo de Dios, que es Cristo, viene con nosotros y es sacrificado, y esa culpa también deja una deuda que organiza el orden social. Si te fijas, ¿qué queda? El amor por los demás. Con Cristo, la presencia, pues ahí está la referencia a un Dios Padre, que el legado es ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces instituye una igualdad en torno a la figura del Padre, pero aquí que el Padre como creador y todos los demás ante los ojos del Padre son iguales e igualmente amados. Hay un orden que deja tanto esta idea de la cristiandad
como la de Tótem y Tabú. Yo no sé si tú te acuerdes de esto. ¿Cómo está la horda primitiva? Hay un jefe Ajá. que tiene a su disposición todas las mujeres del harem, de la tribu, De porque la en realidad tribu, no eran harem. de todo el grupo. Perdón, del grupo. Ujú. Y entre los hombres jóvenes hay alguien que desea ocupar el lugar del padre. Hay una especie de lucha por el poder. Ah. Hay un lugar que se disputa uno o varios y terminan en el mito matando al mito. padre para apoderarse de las Pero mujeres. se organizan y entonces lo matan, hay un parricidio, Ujú. pero entonces el padre muerto viene a ser el tótem El tótem. y entonces se engendra la culpa Y engendra la ley. y engendra la ley y entonces se pueden quedar con las mujeres, pero no con las madres y las hermanas. Ajá, claro, había también leyes de incesto. Y eso está en toda la civilización, ¿no? Esto de de cambiar el apellido o de poder elegir o decidir si va primero el apellido paterno o materno nos lleva a la cuestión de la identidad, de las raíces. Cuando en un acta de nacimiento se ve nombre del padre, nombre de la madre, nombre del recién nacido y después si es de nacionalidad mexicana, si nació vivo, muerto, etc. O sea, lo primero que nos da identidad o lo que nos une son nuestros padres, o sea, el padre y la madre. Ya después vendrán las leyes, lo que comentaba Elizabeth. Sí puede conducir a tal edad, sí puede consumir alcohol, sí puede acudir a ciertos lugares, pero lo primero y la figura paterna es lo que nos da la raíz, ¿no? La identidad. Y al estar desdibujando o separando esas raíces, viene lo que se comentaba. O sea, ya no es tan grave matar a un padre, o sea, viene a ser un crimen más de una relación sanguínea, pero no es tan no era el más horrible o el más ya no se detestable considera de el más todos. detestable como en la antigüedad, cuando ¿verdad? en la antigüedad precisamente era eso un padre, o sea, era la guía, era el sustento, pero además también era el maestro, enseñaban los oficios, escogían la pareja de sus hijos, acordaban los matrimonios, etcétera, ¿no? O sea, se va desligando esta unión. Y está la cuestión de la identidad. Mira, por una parte, si tiene que ver con el linaje o el apellido, cómo se transmite esta cuestión genealógica y de dónde vengo y cuál es mi origen y a qué grupo y raza pertenezco, etnia o lo que sea. También está cosas personales de identidad, como lo decía, rasgos de carácter y una gran transmisión de valores y actitudes que tienen que ver. Por ejemplo, los niños adquieren, incluso adoptivos, el tono, el timbre, la voz, el carácter de los padres y pues desde luego de la madre. Hoy no estamos hablando de la madre, estamos hablando del padre. De verdad, ¿qué es un padre? Esa es una buena pregunta. En alguna ocasión hemos dicho que el padre lo instaura la madre. ¿Y qué quiere decir eso? Yo todavía me pregunto, por eso un poco tiene que ver con ese dicho popular, con ese conocimiento que se transmite de manera familiar, ¿no? En el sentido de que el padre siempre es incierto. ¿Sí? Que dice, hijo de mi hija, mi nieto serás, hijo de mi hijo, en duda estarás. Claro, ahora ya no tanto. No tanto, pero bueno, se puede comprobar esa cuestión es la que a veces hace que esté en una posición incierta. Claro. Sí, de hecho desde el momento mismo de la concepción de la gestación, no tanto de la concepción, de la gestación hay cierta lejanía, o sea, existe. Ese es el otro asunto que yo iba a comentar, que por ahí también se introduce la posibilidad de la lejanía. Y exactamente. El padre tiene más posibilidad de distanciamiento. Sí. Pues desde que nace, ¿no? Si el niño depende en forma natural de la alimentación de la madre, pues está prendido al pecho, ¿no? Y el padre, pues, de una sociedad primitiva se supone que va de casa y sale. Y sale a traer el alimento. Y regresa, a veces no regresa. Y tiene también que ver con el hecho de que la madre le permita al padre ejercer su función de autoridad, de corte, de separación. Claro, aunque no nos quede muy claro, sí se juega el padre a través de la mirada de la madre. Es la madre quien habla del padre, quien dice, tu padre cuando venga te va a regañar, o nos va a llevar, o nos va a faltar, o mira tu miserable padre, o mira qué terco eres, te pareces a tu padre,
o quedes obligado, quedes ordenado, para bien o para mal. Pero estamos todavía hablando de figuras más o menos ordinarias. Recordemos que hay muchas criaturas que no tienen ni siquiera idea de quién pudo haber sido su padre, o en casos tan radicales en que la propia mujer le dice al hijo, tú no tienes padre. Bueno, pero es diferente no saber quién fue tu padre, porque te permite hacer una novela, una fantasía de quién pudiera ser, bueno o regular o malo, a decir no tienes padre, eres todo mío. Te hice yo sola. ¿Vamos a pausa? Vamos ¿Tienes tú preparada alguna canción apropiada? Sí, así es. Primero le recuerdo las líneas de comunicación, directo aquí a cabina al 482-6995 y también en internet en eluniversohnx.blogspot.com. Y hablando precisamente de esas figuras de padres que en ocasiones son ausentes, en ocasiones se cortan y en ocasiones simplemente no están, pues vamos al corte musical con Vuelve a casa papá de Paola Marino. Regresamos. Desde ayer ha quedado un vacío en mi corazón, pues papá se ha marchado de la casa y no sé por qué. En la escuela yo le dije a mis amigas que era muy feliz, pero ahora que te has ido de la casa no sé qué decir. Vuelve a casa papá, vuelve a casa otra vez, que mamita y mis hermanos te queremos ver. Vuelve a casa papá, vuelve a casa otra vez, que mamita y mis hermanos te queremos ver. Cuando llego de la escuela nadie me recibe ya, pues mamá no se cansa tu retrato de ver y llorar y pensar que mi fiesta de cumpleaños iba a celebrar. Pero ahora que te has ido de la casa no sé qué pensar. Vuelve a casa papá, vuelve a casa otra vez, que mamita y mis hermanos te queremos ver. Vuelve a casa papá, vuelve a casa otra vez, que mamita y mis hermanos te queremos ver. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bueno, pues ya regresamos, estamos en su programa El Universo Humano en Extensión y estamos aquí con ustedes, Aida Morlet Villa, Elizabeth Buitrón, Ernesto Duque Padilla, hablando del Día del Padre, y nuestro programa lo hemos titulado ¿Qué padre? Así es, maestro, y comentábamos precisamente esto de los tipos de padres, viene aunado a la autoridad que ejerce el padre y a la obediencia que ejercemos los hijos. Estábamos comentando, porque se suele decir a nivel de la psicología,
que hay varios tipos de padre y ciertamente hay tantos tipos como padres en el mundo. Cada padre ejerce sus funciones de una manera singular y en ese sentido estaría siendo un padre distinto del otro. Eso que tú dices, entonces me parece que elimina toda la idea de escuela para padres, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, enseñar a los padres cómo serlo, cosa que a mí me parece una idea totalmente extraña, meter la paternidad por pues media fantasiosa, ¿no? Medio loco eso, ¿no? Media fantasiosa. Sí, no, en el mundo de las posibilidades, ahora con lo del el amor cuántico y la inteligencia emocional es muy difícil. No, pero mira, lo que pasa es que se puso de moda de repente ante una crisis paterna y con la idea de que los hijos luego no obedecen y no sabemos qué hacer con ellos y que los padres están mal preparados, viendo a los padres como algo totalmente inmaduro, pues enseñarlos a ser padres. Entonces no se puede estandarizar una figura que opera no por su conocimiento, no por lo que adquieres en una educación oficial como puede ser la universitaria en una carrera. Imagínate un título de padre. Pero en ese sentido, entonces, ¿cuál es el marco de referencia de un padre? Su propio padre. O sea, es como ser madre también. ¿Cómo se le enseña a una madre a hacerlo? ¿Cómo se le enseña a un padre? ¿No? ¿Quién te autoriza? ¿De qué se autoriza el padre por sí mismo? No es una... El hecho de tener un hijo que le dice papá. Ajá, no es tanto tu propio padre o tu madre, sino es tu hijo. Tu hijo. Para ser padre se requiere tener hijos. Eso creo que es una premisa, ¿no? Claro. Entonces o sobrinos. Un título no nos va a servir. No, mucho. Sobrinos no. Hijos. Bueno, pero comentabas un caso muy interesante. Mira, platícalo porque vale la pena para nuestro auditorio. Es diferente que un niño ubique a alguien como una figura paterna, el maestro de educación física, su abuelo, el amigo de su hermano mayor, no sé, cualquier figura que el niño lo ubique como padre, a que el padre reconozca al hijo, ¿verdad? Pero les comentaba ahorita, en una ocasión un niño como de unos 8 o 9 años me preguntó en consulta qué se necesitaba para adoptar a un padre, si en el DIF hacía ese procedimiento porque había un hombre que a él le gustaba para su papá. Y es una manera distinta, ¿no? Muy diferente. De alguna manera ahí estaba la mamá, casi estoy seguro. Claro, sí, andaba ahí haciendo pareja con este señor. Y finalmente terminó siendo su padre. Yo digo que todos los padres somos de alguna manera padres adoptivos. Y como todos los hijos somos también de alguna manera hijos adoptivos, sí, ¿no? porque una cuestión es de nuestra naturaleza biológica, ¿verdad? Una vez que un niño nace, pues tenemos que darle la bienvenida al mundo, y un niño que no es querido se muere. Hay en una de las películas de Disney, en El Rey León, una de las escenas con las que arranca la película es cuando el Rey León carga a su pequeño cachorro y lo muestra ante todos sus súbditos, ahí ¿no? está, sí, claro. Y en ese gesto de levantar al hijo, es el gesto de reconocerlo como propio. Fíjate, y en Nemo, tú que hablas de películas, todo lo que cuesta la paternidad, ¿se acuerdan que tiene que ir por el hijo? Porque lo desobedece, se quiere independizar, y allá va el pececillo por el mundo, ¿no? Y el padre se vuelve un héroe ante la anécdota de todos los demás peces que ven cómo hace por él y le dicen cómo lucha con tiburones y otras cosas totalmente fantásticas para finalmente encontrar al hijo y que el hijo lo reconozca. Fíjate, y recordaba ahorita otra figura paterna también que llama la atención por su singularidad, la de Pinocho. La de Pinocho. Porque es Geppetto quien crea al hijo. Claro. Y que en su momento fue cuando recién empezó a salir, eran pequeños cuentos que se publicaban en el periódico con la intención de que los niños aprendieran un poco de moraleja a través de esos cuentos, que aprendieran un poco a portarse bien. A no desobedecer. A no desobedecer, ¿no? Porque les podía pasar algo malo. Está también esta otra película de Tim Burton. Él hace unas películas muy extravagantes, pero esta en especial es muy buena, igual de exagerada y de visualmente muy atractiva. Se llama El Gran Pez, con Ewan McGregor. Se trata de un
padre ya, pues ya anciano, que lo cuida a su hijo. Entonces, después de mucho tiempo se reencuentran. El señor ya estaba en un asilo, le llaman porque el señor ya está senil. Entonces, este chico, el hijo, empieza como que a desesperarse, como que no quería cuidarlo, porque le sigue contando las mismas historias que le contaba cuando era de niño, que él trabajaba en un circo, dice que tenía muchos amigos mágicos. Entonces, hasta que el hijo decide integrarse a la fantasía del padre, es que descubren una buena relación. Entonces, que esos personajes eran reales, al final de cuentas. Es una cosa muy bonita. Hace unos días, un ingeniero, un gran ingeniero, Alberto, no digo su apellido, pero bueno, trabaja con nosotros, con mi familia, es muy ingenioso. Lleva a un hijo pequeño, no sé qué edad tendrá, muy muy pequeño, apenas habla poquito y un poco mucho, y le gusta mucho estar detrás de él ayudando. Entonces le dice, espérame que estoy ocupado, que mira, era algo difícil que estábamos haciendo el ingeniero y yo, subidos en escaleras, y le dice su hijo, bueno, si no trabajo contigo, entonces ya no vas a ser mi papá. Y así se queda un rato, ¿verdad? Y al rato le dice, pásame las pinzas, y dice, ya eres mi papá otra vez. Pero la integración que tiene esa criatura está en función de identificarse al trabajo del padre. Bueno, pues creemos que muchas veces el padre es ideal. La verdad es que en la vida cotidiana los padres, pues no todos somos un ejemplo, no todo mundo tiene un padre, pero siempre hay una referencia paterna. Entonces no hay que verlo tampoco como una figura ideal, pero sí muy importante y básica. Está el caso, por ejemplo, de los abuelos que son padres, o incluso en mi caso, por ejemplo, de los bisabuelos. Yo no tengo abuelos, bueno, tengo a mi papá, ¿verdad? Pero no tuve abuelos. Entonces, como mis padres trabajaron, pues quien veía por nosotros eran mis bisabuelos. En muchos casos al abuelo se le dice papá. Exactamente, papá grande o al padrino. Exacto, al padrino, los tíos. En México tenemos un expresidente al que se le llamaba el Tata, ¿no? Que el Tata es una manera de llamarle al padre en México. En México sí, entre los indígenas. Por ejemplo, Vasco de Quiroga es Tata Vasco, porque además no era un patriarca, pero era sí el padre protector de una utopía, aquella que hizo en Michoacán, ¿verdad? Y esa referencia de la autoridad al padre siempre está presente. No sé si en nuestros días se sostenga, pero el padre históricamente ha ocupado el lugar de la ley o del representante directo de la ley, de quien se encarga de que se ejerza la ley. Mira, yo creo que no se sostiene de la misma manera, algo queda de restos. Pero es cierto que la función de autoridad ya no la sostiene el padre de la misma manera como se sostenía hace, no sé, 50, 80 años atrás. Que está en crisis y que además es difícil para los padres actuales sostener esa función, porque muchas de las cosas se han banalizado. Ya no está ese juicio crítico en la gente, el sentido común un poco se ha debilitado, y no hay ese diálogo interior. Entonces no sé cómo decirlo, los valores muy fácilmente se trastocan, muy fácilmente se cuestionan, y eso creo que es parte de las dificultades con que los padres se topan a la hora, porque antes se decía, ¿y por qué no puedo hacer esto? Porque yo dije, y soy tu papá. Se acabó. Sí, la cuestión o de era la obediencia. O muy autoritario, o sea, ahorita estamos en un punto muy crítico, ¿no? O es muy autoritario o no es autoritario para nada. Pero incluso o sea, los que son muy autoritarios tienen que argumentar su autoridad. Pues allá Kevin nos hace señas de que se nos acabó el tiempo. Estamos empezando el tema prácticamente. Pues es el tema del padre. Nos hicimos una pregunta como título del programa y es, ¿qué padre? Bueno, pues esperemos que sea muy padre para todos ustedes, que los hijos celebren a sus padres y que piensen que siempre hay un padre, aunque digan que no. Esa referencia la tenemos todos nosotros. Véanlo como Dios, véanlo como el hermano mayor, véanlo como el genitor biológico, pero sin esa referencia, pues ninguno de nosotros estaríamos aquí.
Así es. Exactamente. Todos. Pues todos bueno, tenemos y muchas felicidades a los papás que están próximos a celebrar su día, que la pasen bien, enhorabuena. Felicidades a todos los papás del mundo. Bueno, salud y vida. El universo humano en extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante.